todos y bienvenidos a una entrevista más para Televísame. Hoy estamos en un set de rodaje, pero no uno cualquiera. Nos encontramos en una de las localizaciones de La ciudad sin brújula, el primer largometraje del director venezolano Tony Sabinelli. Él está aquí conmigo y vamos a intentar conocerlo un poco mejor y sobre todo que nos cuente cosas interesantes acerca de este primer trabajo, de este primer largo suyo. Buenas tardes, Tony, y muchísimas gracias por atendernos y por compartir con nosotros y con los espectadores de Televísame pues un ratillo. Bueno, gracias también a ustedes por la entrevista y por promocionar la película, que siempre hace falta. Cierto, a mí me gustaría, antes de nada, saber cómo te sientes, cómo se siente un director que ha conseguido terminar su primer largo. Esa pregunta es difícil. Bueno, me siento como que soy otra persona realmente. Es como que el largo me cambió un poco la vida en el sentido de que todo lo que yo creía cómo funcionaba el cine, digamos antes, ¿no? En todos los trabajos anteriores, y luego de hacer la película es como totalmente distinto a lo que yo había aprendido, lo que había experimentado. ¿Con qué nuevos retos, por ejemplo, te has encontrado en contraposición o diferentes a lo que habías visto hasta ahora, rodando cortos o documentales, que era lo que...? Digamos que lo más relevante es que a la hora de hacer un largometraje, lo más difícil es gestionar todo el tiempo de rodaje. Son muchos días, es un trabajo, es como si fuera una carrera de fondo. Normalmente cuando yo hacía los cortos era 1 o 2 días, podía ser que fuera estresante, pero el largo es una cosa que a mí me sobrepasó totalmente. Yo estuve rodando aproximadamente 30 días y cuando iba por el tercer día ya estaba agotado, que yo decía, bueno, ¿y cuánto me queda aquí? Es una cosa tremenda. Pero bueno, luego conforme vas rodando, como que avanza el tiempo y ya no te das cuenta y terminas. También, eso también tiene su parte positiva. La grabación más o menos duró 30 días, lo acabas de decir, pero sí. ¿Desde cuánto antes llevabas con el proyecto? El proyecto más o menos 2 años, desde que comencé a escribir el guión. En este caso, bueno, yo mismo escribí el guión y ya no recuerdo cuánto tiempo tardé, pero digamos aproximadamente 1 año. Pero paralelamente también iba haciendo otras labores de producción, porque al final un poco en lo que son las películas de bajo presupuesto termina uno haciendo casi que todo, ¿no? Entonces estaba escribiendo el guión, también estaba produciéndola y a la vez estaba planificando la dirección. Entonces más o menos el periodo fue ese, como 2 años, pero 2 años bastante intensos, como un promedio, no sé, de 12 horas diarias de trabajo y todos los días. Porque aunque uno se tome un día de descanso, siempre estás como pensando en la película. ¿Verdad? Te acuestas pensando en ello. Sí. Entonces, la necesidad de rodar el largometraje viene porque tenías un guión, una historia que querías contar y no cabía dentro de lo que es el tiempo de un cortometraje, o porque realmente querías dar ese paso del corto al largo. Sí, yo quería realmente era dar el paso del corto al largo. Yo tenía hace años un guión de largometraje que era de género fantástico y estuve buscando producción. Ya tenía producción en Venezuela, coproducción con España y con Francia. Pero luego el proyecto, por cosas de las subvenciones, no lo aprobaron y al final no pude rodar la película porque era muy difícil rodarla con mis propios medios, ¿no? Y pasaron unos cuantos años y luego sentí todavía esa necesidad de hacer el largo, entonces dije, bueno, como no tengo la capacidad de encontrar financiamiento en este momento o no quiero esperar el tiempo, porque normalmente tú aplicas una subvención y a lo mejor tardas 1 o 2 años a ver si te dicen si la aprueban o no. Como la quería hacer con una necesidad, digamos, como de urgencia, dije, bueno, voy a planificar una película que sea mucho más sencilla y que la pueda producir con mis propios medios y con la gente que esté involucrada en la película. Y entonces diseñé una película muy pequeña, con 2 personajes, con pocas localizaciones, y bueno, con todo eso también fue bastante complejo realizarlo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Valencia o en España? En España 10 años ya. ¿Y en Venezuela te desarrollaste ya como director? ¿Habías llevado a cabo proyectos? Sí, en Venezuela yo trabajaba en cine, también tenía una escuela que era itinerante, en la cual hacíamos cortometraje. El objetivo de cada taller era hacer un cortometraje en 16 milímetros. Y bueno, y también hacía mis proyectos en Venezuela. Luego me vine aquí a España porque apliqué para una beca del programa Ibermedia y entonces me dieron la beca y era para estudiar un máster en guión de cine.
Y entonces hace 10 años ya vine con la idea de hacer el largo. Ya digamos que hace 10 años, inocente yo, creía que ya estaba preparado para hacer el largo. Y bueno, me pasaron 10 años hasta que ahora ya aplico, digamos, el conocimiento y hice la película. ¿Y en qué faceta te sientes más cómodo o crees que se te da mejor? ¿Como guionista o como director? Ya no te sabría decir tampoco. Yo creo que después de hacer la película, creo que lo que mejor se me da es la producción. Porque al hacer la película, que es tan compleja, gestionar gente, buscar equipos, conseguir dinero, creo que por lo menos esa fue donde yo saqué más experiencia, donde siento que en este momento que saqué mi mejor talento. En La ciudad sin brújula, ¿tiene algo que ver con el estado de los personajes? ¿Están desorientados dentro de la ciudad? ¿Por qué ese nombre? Sí, es un poco eso. Son dos personajes que están en una ciudad que no les pertenece. La protagonista, digamos, el personaje protagonista es una chica que es húngara, que está en Valencia trabajando y para enviar dinero a su familia. Y el chico sí es español, pero viene de un pueblo. Entonces ambos se encuentran en la ciudad, en Valencia, y se encuentran aquí, digamos, en una ciudad sin tener su brújula, sin tener el norte. Y de ahí viene el nombre de la película. Sin adelantar nada, evidentemente, ¿algún mensaje final que quieras transmitir con la película? Para mí la esencia es el tema de la inmigración, que es un poco lo que me corresponde a mí. Y también, digamos, de esas épocas de la vida o esos momentos en que de pronto uno está desorientado y encuentras a alguien a mitad de camino que aporta algo en tu vida que hace que tú sigas adelante. Háblame del equipo. Me has comentado antes, ¿no?, que cada uno desempeñó diferentes funciones. ¿Cómo reúnes al equipo? ¿Los conocías ya, tanto al técnico como al artístico? ¿Realizaste un casting? ¿Cómo fue ese proceso de juntar a todos y involucrarlos en tu proyecto? Sí, bueno, yo creo que lo más bonito también de la película fue el equipo de trabajo. Eso normalmente lo dice mucha gente, sí. Pero bueno, aunque suene como lugar común, creo que, o por lo menos yo me siento así, para mí lo más bonito fue eso. Y sobre todo, no por el ambiente de trabajo que había en el equipo, que para mí era excelente, porque siempre había como muy buenas vibras y la gente como apoyando mucho, incluso que tampoco cobraban. Entonces ya imagínate, no cobraban y aparte se entregaban el 200%. Pero lo más interesante es que la mitad del equipo era exalumnos que yo les había dado clase en la escuela OFF, y la otra mitad del equipo éramos profesores que le habíamos dado clase. Entonces fue muy bonito porque normalmente yo he escuchado por allí que siempre hacen algunas veces en una escuela, hacemos una película con todos los alumnos y la escuela. En este caso es al revés, como que los profesores hicimos la película donde nos ayudaron los alumnos. He visto también el proceso de ellos de haber llegado a la escuela sin saber nada y que luego se han convertido en profesionales hasta el punto de que han trabajado en la película. No es que trabajaron únicamente porque son gente que pasó por la escuela o porque son amigos míos, sino porque es gente que yo considero que ya son profesionales. Entonces está muy bien ver el proceso de ellos, de cómo han evolucionado y que también ellos me ayuden a mí para que yo siga evolucionando también. En La ciudad sin brújula todavía no está terminado, pero ¿tienes algo ahí, algún proyecto, un segundo largometraje que quisiera rodar? Sí, ahí tengo, en el armario tengo como 3 guiones, que sí, siempre hay proyectos que uno quiere rodar y bueno, me gustaría que con esta película me vaya medianamente bien para poder hacer los otros proyectos. Me gustaría sí que hiciéramos un resumen de todo lo que has hecho hasta ahora, o qué otros trabajos destacarías dentro de tu carrera con los que más cómodos o más orgulloso estás de ellos. Bueno, siempre me siento orgulloso del último trabajo. Eso me di cuenta a medida que iba rodando. Y antes de esta película me siento muy orgulloso de un documental que rodé que se llama Listas, que es el penúltimo, que es un documental que rodé en Lituania y es así un poco entre documental, videoarte. ¿Por qué en Lituania? Porque estoy casado con una lituana y aparte la cogí en el documental sin que ella quisiera salir. Lo que pasa es que ya después de tantas veces que puse la cámara ya se acostumbró a ella, ¿no? Sí. Me gustaría que sí, para terminar, que contáramos ahora a los espectadores. Vamos a hablar de esa última fase, ¿no?, en la que está en postproducción, en La ciudad sin brújula, que habéis lanzado una campaña de crowdfunding, ¿no?, si no me equivoco, para intentar financiar y conseguir terminarla.
Entonces yo creo que nadie mejor que tú para convencer a todos los que nos van a estar viendo, a todos esos posibles micromecenas, para que aporten su granito de arena y se impliquen con este proyecto. ¿Qué les podemos decir? Bueno, les digo que por favor ayuden al cine independiente, que no contamos con ningún tipo de subvención y que es muy interesante hacer una película no solo con el equipo con que trabajamos, sino con 100 personas, 200 que se involucren en el proyecto, que al final el que quiera aportar también, que sepa que este proyecto también es suyo. ¿Hay alguna, imagino que sí, red social, donde pueden encontrar más información acerca de la película? Bueno, tenemos una página web que es ciudadsinbrújula.com. Bueno, pues ya lo sabéis, tenemos que apoyar todas las iniciativas que surgen, sobre todo además aquí en Valencia, ¿no? Ya que estamos aquí. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo, por contarnos un poquito más acerca del proyecto y muchísima suerte en San Sebastián, a ver si conseguís esa financiación que os hace falta para terminarla como tú quieres terminar tu primera película. Gracias. Bueno, y a ver si nos cogen en San Sebastián. Ojalá, ojalá. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. Bueno, pues aquí tenéis a todo el equipo. Yo creo que además ahora es mejor, ¿no? Porque ponemos cara, ¿no?, a toda la gente que ha trabajado en este proyecto, que ha puesto su esfuerzo y su ilusión. Así que ahora con más razón tenéis que apoyar, ¿verdad? Exactamente, ¿no? A ver si lo conseguimos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y de verdad muchísima suerte que consigáis terminar y llegar ahí a la cumbre del proyecto en la ciudad sin brújula. Sí. Pues ya lo sabéis, como siempre, Televisamia apoyando la cultura. Altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il